Comenzamos a trabajar hoy día el tema de promedios. Promedios está referido a un conjunto de números con los cuales se determina un valor representativo de ellos. Existen fórmulas para calcular los diferentes promedios. Sin embargo, la característica principal de un promedio es en el cual, dado un conjunto de números, a su 1, a su 2, a su 3, hasta un número a su n, ordenados de la manera indicada, a su 1 es menor que a su 2, a su 2 menor que a su 3, sucesivamente hasta a su n. Determinamos de que a su 1 es el menor de los números y a su n es el mayor de ellos. Entonces decimos que se llama promedio al valor que cumple lo siguiente, al valor comprendido entre el menor de los números señalados y el mayor de esos mismos. Ahí está. Entonces, un promedio debe cumplir esta condición. Debe estar entre el menor y el mayor de un conjunto. Por ejemplo, si nosotros señalamos a continuación, yo tengo el número 4, el número 6, el número 7, el número 10. Y a continuación voy a escribir posibles promedios. Señalo que podrían ser posibles promedios de este conjunto de números los valores siguientes. Podría decir, digamos, el número 3, el número 5, el número 7,8, el número 11, etc. De ellos, de estos posibles promedios, ¿quiénes cumplen y quiénes no cumplen la condición? Dado este conjunto de números diferentes y ordenados de menor a mayor, establezco lo siguiente. El menor de todos estos números es el valor de 4. Entonces, no puede haber un promedio que sea menor a ese valor. Por lo tanto, el número 3 no podría ser promedio. Determinamos también de que el número 10 es el mayor de ese conjunto. Por ende, tampoco podríamos considerar al número 11 como promedio. Pueden ser promedios el número 5 y el número 7,8. No es necesario que sean enteros, pueden ser decimales, en realidad son números reales. Veamos ahora las fórmulas con las cuales se van a calcular. Algunos de los promedios más importantes con los cuales vamos a trabajar son el llamado promedio aritmético o también conocido como media aritmética. Cuando lo llamemos promedio aritmético indicamos las letras mayúsculas PA. Cuando indicamos media aritmética, MA. Señalamos que el promedio aritmético de ese conjunto con el cual estábamos trabajando será igual a la suma de todos los números indicados, en este caso a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta el valor último que sería el valor a sub n, divididos entre la cantidad. En este caso el subíndice indica la cantidad de números, tendríamos n números. Ya está. Promedio aritmético es la suma de los números entre la cantidad que hay. Por ejemplo, si tengo 5, 7 y 12, el promedio aritmético sería pues la suma de 5 más el valor de 7 más el valor de 12. Y esto dividido entre la cantidad de números que hay, entre 3. 5 más 7 me daría 12, más el otro 12, 24, y 24 entre 3 me da 8. Este primer valor que estamos calculando, ¿cumple la condición de promedio? Sí, porque este valor es mayor al menor del conjunto, que es 5, y a su vez es menor al mayor, que es 12. Está comprendido entre el 5 y el 12, menor y mayor. Por lo tanto, se considera promedio. Otro valor. Tomo el promedio aritmético de 13, 17, 18 y 20. Entonces, sumaré los valores indicados. 13 más 17 más 18 más el valor de 20. Y los divido entre la cantidad. En este caso, como son 4 números, los divido entre 4. Sumamos. 13 más 17 me daría 30. 30 más 18, 48. 48 más 20, 68. Y 68 dividido entre 4 me daría el valor de 17. Ya está. ¿Puede ser un promedio igual a uno de los números? Por supuesto. La condición de promedio, ¿cuál es? Que esté comprendido entre el menor y el mayor. El menor es 13, el mayor es 20. Está comprendido en él, cumple condición de promedio. Antes de continuar con los demás promedios, vamos a resaltar una observación que se cumple con el promedio aritmético de un conjunto de números muy particular. Ese conjunto de números es el llamado números en progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética para empezar?
Decimos que una progresión aritmética es un conjunto de números en el cual, dado un primer número, digamos 3, se van obteniendo números en forma sucesiva, aumentados o disminuyendo en una cantidad siempre constante. Por ejemplo, en este caso de 3 para obtener 5 se aumentó en 2, de 5 para obtener 7 se aumentó en 2, de 7 para obtener 9 se aumentó en 2. Van siempre aumentados de 2 en 2. Si cada término se obtiene de esa manera, se dice que forma una progresión aritmética. Entonces, tengo aquí una progresión aritmética y el valor de la diferencia, el valor que se adiciona a cada término para obtener el siguiente, se llama razón de la progresión aritmética. Otra progresión aritmética que podría formar sería, por ejemplo, 13, 17, 21, 25, 29. Nótese que para 13 convertirse en 17 hay que sumarle 4. 17 para 21 sumamos 4. 21 para 25 sumamos 4. Y así sucesivamente. Esta sería una progresión aritmética de razón aritmética igual a 4. Pues bien, con las progresiones aritméticas ocurre lo interesante. Tengo dos casos posibles cuando quiero calcular el promedio aritmético de los números en progresión aritmética. Un primer caso, si la cantidad de términos de esa progresión es una cantidad impar, el promedio aritmético será igual al término central, al término que está justamente al medio de ese conjunto de números. Por ejemplo, solamente nos damos 3 números para dar el indicativo correspondiente. A ver, 3 números que formen una progresión aritmética. Por ejemplo, 17, 20 y 23. Son 3 números que forman progresión aritmética porque va de 3 en 3. 17 más 3 me da 20, 20 más 3 me da 23. Si quiero utilizar la fórmula de promedio aritmético, deberé de sumar las cantidades 17 más 20 más 23 y dividirlas entre la cantidad de ellas. En este caso son 3 números. Y el valor lo obtendré en el forma siguiente. 17 más 23 sumarían 40. 40 más el término 20 saldría 60. 60 es la suma de los 3 números de arriba. 60 entre 3 me haría justamente el valor de 20. Ya está. Y justamente obsérvese de que 20 es el término que ocupa la posición central de esta distribución de números en progresión aritmética. Es decir, que si tengo 3 números ordenados en progresión aritmética, el del medio es el que ocupa o es el valor del promedio aritmético. Si fueran 5 números, igualito, el término central sería el promedio aritmético y así sucesivamente. Primer caso. Segundo caso, si la cantidad de términos de la progresión aritmética es par, entonces el promedio aritmético será la mitad de la suma de los términos centrales. Por ejemplo, tomamos los siguientes números. En este caso podríamos decir 20, 24, 28 y 32. Progresión aritmética de razón 4. Van de 4 en 4. Calculamos según la fórmula establecida y diré lo siguiente. El promedio aritmético de estos 4 números será igual a 20 más 24 más 28 más el valor de 32. Y todo esto dividido entre la cantidad de números que hay. En este caso consideramos 4 números. Dividimos entonces. Primero efectuamos la suma. 20 con 32 suman 52. 24 con 28 también suman 52. 52 del medio y 52 de los extremos sumarían 104. 104 entre 4, el cociente me dará 26. Y este valor de 26, nótese que coincide con ser igual a la mitad de la suma de los términos centrales. ¿Quiénes son los términos centrales? El 24 y el 28. 24 más 28 suman 52. La mitad de 52 es justamente igual a 26. Bien, entonces rápidamente, cuando se trate de una cantidad impar de términos en progresión aritmética, justamente la progresión aritmética será el término central. Pero cuando sea una cantidad par, habrá 2 términos centrales.
Y en ese caso tomamos la mitad de la suma de esos términos centrales. Estas observaciones válidas únicamente para un promedio aritmético. Veamos a continuación los otros dos. Trabajo ahora con el llamado promedio geométrico. También estamos trabajando con nuestro conjunto de datos A1, A2, A3 hasta A n. En este caso, el promedio geométrico, o también llamado media geométrica, se va a considerar como el producto de todos los datos y a todo ese valor sacarle raíz enésima. Diré por acá, promedio geométrico de un conjunto de números será multiplicar los números con los cuales se trabaja A1 por A2 por A3 y así sucesivamente hasta llegar al último término que sería A n. Y al producto de todos los términos le extraemos la raíz enésima, donde n es justamente la cantidad de términos que existen en esta sucesión. Por ejemplo, desarrollamos entonces el ejemplo correspondiente. Quiero calcular ahora el promedio geométrico de 16, de 9 y de 12. Son tres cantidades, por lo tanto extraigo la raíz cúbica del producto de esos números. Bien, esto es lo que nosotros conocemos. Sin embargo, evitemos trabajar tomando los productos. Se puede hacer, sin embargo, preferible y recomendable es expresarlo como producto de factores primos. En este caso, el número 16 se puede expresar como 2 elevado a la cuarta. Su valor es 16. El número 9 también la misma figura. Se puede expresar como 3 elevado al cuadrado. Y finalmente el número 12. El número 12 es el producto de 4 por 3 y 4 se puede señalar como 2 al cuadrado multiplicado por 3. Entonces, para nuestro ordenamiento, yo tendría que esta raíz cúbica sería pues la raíz cúbica de, agrupamos los factores conocidos, 2 a la cuarta con 2 al cuadrado me haría 2 a la sexta. 3 al cuadrado por 3, ese producto saldría 3 elevado al cubo. Raíz cúbica de 2 a la sexta únicamente me quedaría 2 al cuadrado. Raíz cúbica de 3 al cubo, se cancela el exponente y me quedaría 3. O sea, me estaría quedando 2 al cuadrado por 3. Por lo tanto, este primer promedio geométrico que estoy calculando sería el producto de 4 por 3. El promedio geométrico vale 12. ¿Puede ser 12 el promedio de este conjunto? Sí, porque está comprendido entre el menor que es 9 y el mayor que es 16, condición de todo promedio. Siguiente, quiero calcular ahora el valor de la raíz cuadrada de a menos 2, considerando que 4a, 6, 9a, su promedio geométrico es 2a. Entonces, para resolver esta expresión, debo de plantear lo siguiente. Si me dicen que este es el promedio geométrico, entonces, como se trata de tres cantidades, buscaré señalar la raíz cúbica del producto de esos números. El producto de esos números estará dado por el valor de 4a, que es el primer número, multiplicado por 6, segundo número, multiplicado por 9a. Ya está. Y todo esto, según el problema, será 2 veces el valor de a. Muy bien. A esta igualdad planteada, donde estamos calculando el promedio geométrico, elevamos al cubo. El propósito de elevar al cubo es eliminar la raíz. Si esto entonces lo elevo al cubo, lo que está a la derecha debo también de elevarlo al cubo. Le decía que esta raíz se cancela con este exponente y me quedaría este producto. Me quedaría el producto de 4 por a por 6 por 9a. Para comodidad, este número 4 lo expresamos como 2 elevado al cuadrado multiplicado por el valor de a, multiplicado por 6, que es el producto de 2 por 3, multiplicado por 9a, 9, que es el producto de 3 al cuadrado, y esto multiplicado por a. Esto ocurre a la izquierda. A la derecha tengo 2a elevado al cubo. Y 2a elevado al cubo, cada factor que está acá se elevará al exponente 3. Tendré 2 elevado al cubo multiplicado por a elevado al cubo. Observamos que se va a simplificar ¿quién? 2 al cuadrado multiplicado por 2 justamente vale 2 al cubo, que cancela este valor. Aquí yo tendría el número a que multiplica a por a sale a cuadrado pasa a dividir a cubo
pues solamente me quedaría una vez el valor de A. Entonces tendríamos que el valor de A la derecha será igual a los factores que están quedando a la izquierda. Me está quedando un factor 3 y me está quedando un factor 9. 3 por 9 me haría 27. Ya con esto calculé el valor de A. Por lo tanto, para finalizar esta parte, determino lo que me piden, que sería la raíz cuadrada del valor de A menos 2. O sea que a 27, que es el valor de A, le quito 2. 27 menos 2 me daría 25. Y la raíz cuadrada de 25, valor conocido. Eso viene a ser igual a 5. Bien, ese es el valor que nos están pidiendo. Finalmente, llegamos a terminar nuestro último promedio, el llamado promedio armónico, también conocido como media armónica. En este caso la expresión es un poquito más incómoda, no es tan sencilla como en los casos anteriores. Diremos lo siguiente: el promedio armónico representado como P y H de este conjunto de números, a su 1, a su 2, a su 3, etc., será igual a tomar la cantidad de números que hay n números, entre la suma de las inversas de cada uno de los números. O sea que acá voy a escribir 1 sobre a su 1, la inversa del primero, voy a escribir 1 sobre a su 2, la inversa del segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último, inversa de a su n. Ya está. Esa es la fórmula con la cual voy a trabajar. Bien. Quiero calcular el promedio armónico de 4, 6 y 12. Muy bien. Como se trata de tres cantidades, el promedio armónico no será más que dividir la cantidad de números, en este caso 3, entre la suma de las inversas. La inversa de 4 sería un cuarto, más la inversa de 6 sería un sexto, más la inversa de 12, un doceavo. Bien, como tengo estas fracciones, esa suma de fracciones la puedo dar como un denominador. Un cuarto, un sexto, un doceavo, los denominadores son 4, 6 y 12. Mínimo como múltiplo sería 12. 12 entre 4 me daría 3 por 1, 3 pasaría arriba. Más 12 entre 6 me daría 2 por 1, aparece 2. Más 12 entre 12 me daría 1 por 1, ahí está. Un cuarto más un sexto más un doceavo es igual a 3 más 2 más 1 entre 12. Pero esta suma de arriba saldría 6. 6 sobre 12. En otras palabras, esto saldría la cantidad de términos 3 sobre el valor de 6 entre 12. 6 doceavos. Sexta y sexta me quedaría 2. La inversa de un medio, este valor de 2 multiplicaría 3 y el resultado vendría a ser igual a 6. El promedio armónico de 4, 6 y 12 resulta ser igual a 6. ¿Cumple la condición promedio? Por supuesto. Está entre el menor y el mayor. Finalmente, utilizamos este último ejemplo. Dice, hallar un número par A tal que el promedio armónico de A más 2 sea 4,8. Pero no voy a utilizar la fórmula. No voy a utilizar... Si bien es cierto, la fórmula es válida, pero me va a dar una expresión un poquito complicada porque tengo que sumar fracciones, como hemos visto por acá. En este caso, voy a utilizar el concepto que se da para lo que es promedio. ¿Cuál es el concepto en promedio? De que el valor de ese promedio debe estar comprendido entre el menor y el mayor. Como solamente tengo dos números, entonces diré lo siguiente. El promedio con el cual estoy trabajando, el promedio señalado, debe de cumplir que es mayor al menor de ese conjunto y a la vez tiene que ser mayor que el mismo número de ese conjunto. De estos dos números, el menor viene a ser A y el mayor viene a ser A más 2. Es decir, que nuestro promedio calculado, que es 4,8, tiene que ser mayor que A, pero menor a A más 2. Busco el valor que le corresponde a A. El valor correspondiente a A tiene que ser número par. Entonces me imagino, si A fuese 2, este valor fuera 2, este sería 4, pero 4,8 no está entre 2 y 4. Si esto fuera 4, siguiente valor par, 4, esto sería 6. Entre 4 y 6 sí se encuentra 4,8.
Y si yo quisiera seguir probando, el siguiente valor de A posible sería 6. Si esto es 6, esto es 8, 4,8 no está entre 6 ni 8. Solamente va a cumplir para la condición de promedio de que A tiene que ser el valor de 4. Y sin realizar ningún cálculo adicional, solamente con el concepto, determinamos de que A vale 4. Bien, antes de ver las propiedades de los promedios, debemos de establecer alguna comparación entre los diferentes promedios para dos cantidades y para tres cantidades. En el caso de dos cantidades, generalmente utilizamos la palabra media. En forma indistinta se puede trabajar diciendo promedio aritmético, media aritmética, pero justamente la palabra media proviene de la palabra término medio de una proporción. Entonces, cuando hay dos cantidades, los propios utilizan la palabra media. Promedio aritmético de estas dos cantidades, o también llamada media aritmética, sería la suma de las cantidades dividida entre 2. Sería A más B sobre 2. Promedio geométrico o media geométrica para dos cantidades A y B sería la raíz cuadrada del producto de dichos números. El promedio armónico de dos cantidades, o también media armónica, sería pues la cantidad 2 sobre la suma de las inversas de los números. 1 sobre A más 1 sobre B. Pero también esta última expresión se puede cambiar a algo más conocido. El promedio armónico se dice que es igual al doble producto de los números sobre la suma. Ojo, esta expresión es únicamente válida para dos cantidades. Hacemos la comparación para tres cantidades. Promedio aritmético de las cantidades A, B y C será la suma de las tres cantidades dividida entre 3. Promedio geométrico de estas tres cantidades será la raíz cúbica del producto de ellos, A por B por C. Y el promedio armónico de estas tres cantidades será 3 sobre la inversa de A más la inversa de B más la inversa de C. En este último caso, si deseáramos abreviar, similar a lo que aquí ocurre, tener mucho cuidado, porque a veces nos equivocamos y pensamos que esta expresión tendría que tener un parecido a lo que aquí aparece. Y algunas veces se escriben así, 3 veces A por B por C sobre el valor de A más B más C. Error fatal. Esto no se cumple. En el caso del promedio armónico, yo tendré aquí que el resultado correspondiente será 3 veces el valor de A por B por C, y abajo se toman los productos 2 a 2, A por B más B por C más C por A. Fíjese la diferencia. No aparece en la suma, aparece suma de productos tomados 2 a 2 de ese conjunto de números, en este caso para 3. Entonces, notamos la diferencia de los diferentes promedios para dos cantidades y para tres cantidades. Pasamos entonces a las propiedades correspondientes a los promedios. Básicamente tres casos. El primero, que es un caso general, cuando tengo varios números que son diferentes y que están ordenados de esta manera, tal como vimos al inicio. Entonces, dado este ordenamiento de los datos, diré que A su 1 es el menor y A su n es el mayor. Se va a cumplir que en los tres promedios que tenemos, se cumplirá que el promedio armónico es el menor de los tres promedios. Luego viene el promedio geométrico y el mayor de los tres es el promedio aritmético. Reitero, promedio armónico menor que el promedio geométrico y menor que el promedio aritmético. Pero como ellos son promedios, deben cumplir la condición de promedio. ¿Y cuál es esa condición? De que todo promedio tiene que ser necesariamente mayor al menor de ese conjunto. En este caso el menor es A su 1. Ese es el menor. Y también que todo promedio debe ser menor al mayor de dicho conjunto. Y el mayor lo hemos llamado A su n. Todo promedio debe estar comprendido entre el menor y el mayor. Y esa es la condición de orden que se establece en este caso. Pero hay una observación. Hay un caso en el cual estas expresiones no se cumplen. Y ese es el caso en el cual todas las cantidades fueran iguales. En el caso
que todos los números con los cuales trabajamos fuesen iguales a un valor tal como A, solo en ese momento se puede decir que el promedio armónico es igual al promedio geométrico e igual al promedio aritmético. Los tres promedios resultan ser iguales, e iguales justamente a la cantidad que se repite. Solamente en ese caso que las cantidades fueran iguales, los promedios son iguales. Si son diferentes, entonces hay una relación de orden, donde el promedio armónico es el menor, el promedio aritmético es el mayor. Finalmente, otras dos propiedades, pero solamente válidas para dos cantidades. Esta primera es una propiedad general para n cantidades. Para dos cantidades se va a cumplir, y trabajando con el nombre de media, la media geométrica de dos cantidades elevada al cuadrado será igual al producto de su media aritmética multiplicada por su media armónica. Esta propiedad es fácil de demostrar. Como ya conocemos aquí el promedio aritmético y el promedio armónico, nótese qué pasa cuando multiplico a más b sobre 2 por 2a por b sobre a más b. Fíjate, con él al multiplicarse se cancela a más b, se cancela a más b. Se cancela el factor 2 de abajo con el factor 2 de arriba. ¿Quién me queda? Solamente a por b. Y a por b sería pues elevar al cuadrado esta figura, promedio geométrico al cuadrado. Entonces, la media geométrica al cuadrado es igual a la media aritmética por la media armónica. Y no se olvide que eso es igual a su vez al producto de los números con los cuales se está trabajando, a por b. Entonces, cualquiera de estas expresiones reflejan una propiedad. Media geométrica al cuadrado, producto de la media aritmética por media armónica, o media aritmética por media armónica igual al producto a por b. Cualquiera es válido. Tercero, en este caso, puedes establecer una relación de comparación entre la diferencia de los dos números con los cuales se trabaja, y en este caso, considerando de que A sea mayor que B. Diremos, cuando tomo la diferencia de los números y lo elevo al cuadrado, este valor será igual a 4 veces media aritmética más media geométrica, que a su vez se va a multiplicar por media aritmética menos media geométrica. Ya está. La diferencia de dos números elevado al cuadrado es 4 veces producto de la suma por la diferencia de la media aritmética y media geométrica de los mismos números. Esta propiedad es utilizable cada vez que tengamos que trabajar con la media aritmética y media geométrica únicamente, y tengamos pues también que conocer la diferencia, o de repente nos dan como dato. Bien, esas serían las propiedades que estamos trabajando en esta primera parte.